¿Qué tal? Bienvenidos a este episodio especial. Estamos en una de las obras del arquitecto Álvaro Vélez en Casa Guardabarranco. Es un gusto tenerte aquí por primera vez en el podcast, porque sí, era algo que venía buscando yo de qué ratos y después empecé a conocer gente que te conocía y fue ya como que ya empezamos a entablar conversaciones, ¿no? ¿Cómo estás? Bienvenido. Sí, Alan, pues muchas gracias. Pues mira, creo que la calle, ser peatón y todo esto ayudó que nos encontramos allá en el TEC, ¿verdad? En este cafecito que está ahí, donde actualmente también ya conversaremos. Estoy trabajando un proyecto muy interesante que se llamará el Museo de la Era Digital. Qué buenísimo. Todos los 100 años desde 1940 hasta el 2040, hacia el futuro de la era y la revolución tecnológica en la que estamos inmersos. De eso se trata, y ahí pues nos tomamos el café y fue muy agradable encontrarte y conversar y poder estar aquí hoy. Justamente estamos en uno de los proyectos más queridos por mí, que se llama Casa Guardabarranco. Uh-huh. Es un proyecto que es una casa híbrida. Una casa híbrida significa que hay una pareja que vive acá, que es su residencia, pero se abre una llave, digamos, por decirlo así, y entonces funciona como un centro cultural de gastronomía, de música, residencia de artistas, etcétera, y ha tenido pues un desarrollo y un auge, diría yo, muy interesante, y está abierta hacia el barranco, de ahí su nombre Guardabarranco, y ojalá que pues ese es un entorno muy delicioso, siento yo, para poder conversar y abordar ciertas ideas. Sí, de por sí cuando entras ya es así como se siente la naturaleza, porque está a nada de la ciudad, ¿va? Y todo ese caos, y aquí es como que una burbuja, ¿va? Que te aíslas y sentís la naturaleza, ves el barranco, entonces es así como que bastante distinta una conversación en un ambiente así que en un ambiente más hostil, ¿no? Claro, pues si lo hubiéramos hecho en una oficina, en un edificio, sería muy anónimo, siento yo, ¿verdad? Para poder transmitirla, yo creo que lo que vamos a conversar, que es de arte, claro, de arquitectura, música y política, porque no, de todo, ¿verdad? Todo ese entramado que me parece que hemos estado participando de una u otra manera. ¿Y cómo empieza un proyecto así como, digamos, ahorita que estamos en Guardabarranco, me mencionabas el museo, ¿cuáles son los primeros pasos para empezar un proyecto así? ¿Vos lo buscás, vos lo proponés o alguien viene y te dice, mira, deberíamos hacer esto? ¿Cómo es el enfoque en ese tipo de trabajos? No hay una metodología ni una regla específica, sino que es el caso personal, ¿verdad? Yo mi perfil, llamémosle así, tiene una vertiente que es arquitectura pública, que tendremos oportunidad de hablar, ¿verdad? Que es la arquitectura de la calle, de la ciudad, del transporte, de los mercados, ¿verdad? Que es pública, con su nombre. Y la otra que es una arquitectura personal y privada, que en unos escritos que yo tengo les llamo microtopías, son pequeñas utopías. Justamente te acercabas tú, es como micromundos, ¿verdad? Y los trabajo como piezas de arte, ¿verdad? Piezas muy especiales. No practico una arquitectura corporativa, comercial, ¿verdad? Pues la respeto, pues hay arquitectos muy buenos en ese campo, pero no trabajo en eso, sino que tiene que ser una arquitectura como parecido a un cine de autor, digamos, un poco ese tipo. Y en este caso, pues ocurre que, así como nos vimos contigo en el café y esa empatía que surge es previo a esta entrevista, la pareja Rodrigo Asturias y Dani Granado, su esposa, jóvenes, ¿verdad? Ellos me piden un proyecto y ese proyecto encaja en esa empatía total con la pareja, ¿verdad? Que es una pareja muy progresista, muy rompeesquemas, ¿verdad? Y el lugar, el entorno era maravilloso porque donde estamos era una fábrica abandonada. O sea, aquí estamos en la parte de fondo de un terreno de Ciudad Nueva, ¿verdad? Enclavada en el barranco, lo que fue una maquila de ropa. Pero estaba abandonada, entonces era como una ruina, pero de la era industrial, no de la antigua ni prehispánica, sino entonces se interpreta, ese es el punto de referencia, que hay una ruina industrial que tiene una historia social también, ¿verdad? Que eran las trabajadoras, las obreras, y luego hay una historia bien importante para graficarte qué es eso especial, ¿verdad? Que en el caso de Rodrigo Asturias es el nieto de Miguel Ángel Asturias. Y el hijo de Miguel Ángel Asturias, Rodrigo Asturias, vivió en esta casa y aquí tuvo su último momento, ¿verdad? De su vida. Él fue un personaje importante, ¿verdad? Que encarnó un personaje
que se llamaba Gasparilón, ¿verdad? Entonces todo eso... Célebre, ¿verdad? Célebre, entonces todas esas capas se desarrollan en este proyecto. Por eso te digo que es como literatura y arquitectura, ¿verdad? Que se mezclan en una puesta en escena, básicamente. Eso es. Y todo el contexto que trae detrás, ¿no? Porque, o sea, ahorita que acabas de decir los nombres y el antecedente de la casa es así como que historia viva y eso es prácticamente la arquitectura. Y creo que no sé si como que el fenómeno de los últimos tiempos ha desembocado también en algo como que más pragmático y más serial, ¿va? O sea, ves el tipo de cosas que construyen ahora son edificios y edificios, Sí. edificios y apartamentos de uno por uno casi que, y es así como que todo se volvió así como lo ves en redes sociales, ¿va? Todo es así como un bot, como algo que se parece al otro, y mientras más pragmático y más te puedan encasillar en algo es más fácil, Claro. ¿va? Y viene este tipo de construcciones en este tipo de ambientes y contextos que tienen historia y que, o sea, que hasta cierto punto se siente y pasan cosas aquí porque es una residencia también que hace arte y todo. Entonces como que constantemente está en movimiento, ¿no? El barranco, entonces como que se presta para muchas cosas, ¿no? Claro, es que la otra arquitectura, si queremos llamarle, es la arquitectura de la época del neoliberalismo. Es un tópico muy general, pero es del mercado. Básicamente su función es obtener beneficio económico. Y entonces se mueven en esa línea y yo prácticamente me deslindé de esa corriente, ¿verdad? De esa arquitectura corporativa, le acabo de llamar yo, para buscar otros espacios. Eso te hace más difícil la vida, porque entonces no tenés proyectos en cada momento, sino que van ocurriendo con más pausas, ¿verdad? O dependiendo de las circunstancias, pero como combino ambas, ¿verdad? La pública con la privada, entonces ahí va uno avanzando, ¿verdad? Ajá. Pero no es lo óptimo económicamente, por eso una minoría de arquitectos exitosos siguen la otra corriente, la corporativa. No es que sea fácil, pues, pero sí es como que hay un campo donde, pues, o sea, no, como mencionábamos, el neoliberalismo y todo, o sea, como que no está este aspecto de lo moral que se quita en medio y se pone en función a crear piezas para vender y vender en masa, pues. Sí, ahí lo moral que has dicho, ¿verdad? Para mí la arquitectura es un asunto ético y la ciudad un asunto ético desde el principio, ¿verdad? Entonces todo el tratamiento de las obras que veremos o esta misma que conversamos están inmersos como en un cosmos, un pensamiento que es entre parte utópico, pero también en la tierra, ¿verdad? También terrenal y práctico de poder construir y hacer las cosas, ¿verdad? Sí, y me gusta mucho también como que tu abordaje en el sentido de tu estilo de vida. No es que te conozca mucho tampoco, pues, pero así lo poco que he logrado como entrever entre entrevistas y lo que hemos hablado es que sos peatón, ¿va? Sí. Y te gusta andar caminando por la ciudad, no sé si usas transporte público también. Entonces como que no perdés como que el feeling de lo que sucede, la realidad del día a día, porque para mí una forma importante de conocer otro país, cuando he viajado a México o Argentina, países así, es caminando. Claro. Y usando metro, usando buses, y te vas dando cuenta cómo vive la gente ahí. Entonces yo creo que eso hace que también tengas un entendimiento más profundo de las necesidades, ¿no? Sí, fíjate que ahí tengo luego también vamos a hablar de otros conceptos gráficos, filosóficos que tengo, pero tengo un personaje que se llama Utopo, que es como un alter ego, llamémosle, que es un topo que busca ciudades utópicas, y el Utopo, él se llama así. Y entonces él es el Utopo, que es el Utopo cósmico con los pies en la tierra, dice. O sea que al mismo tiempo que tratas de cambiar el mundo, por llamarlo así, o quieres transformar y todo eso que yo heredé de mis generaciones anteriores, porque esa era un poco nuestra tesitura, ¿verdad? En los 70s queríamos cambiar el mundo, pero fracasó. Pero entonces queda como filtrado. Entonces es el cósmico, pero con los pies en la tierra, el peatón. Y entonces en una de mis redes dice, para definir, si me han preguntado por mi biografía, a veces en conferencias, y esto está fácil, no tienes que leer tanto. ¿Cuál es? Arquitecto de profesión, urbanista de oficio y peatón por vocación. Y ese es el principal, ese manda, él está en el cosmos, digamos, porque el peatón es el que percibe el olor,
Claro. El color, la empatía, la agresividad, todas las cosas que tiene una ciudad, ¿verdad? La ciudad es mixta, no es el paraíso. Entonces los percibís, hago recorridos que son mixtos cada día. Una parte a veces en un taxi pirata les dicen, ¿verdad? Pero ya les expliqué que yo ya los defendí un día, mejor hackers tal vez. Pero un taxi pirata no es pirata, él está resolviendo algo que no resuelve la bendita municipalidad, ¿verdad? Entonces ellos lo resuelven y cobran más caro. Y ya tengo una red de amigos de taxis piratas y con ellos me cuentan sus puntos de vista. Es increíble. Y luego cambio a un Transmetro, ¿verdad? Y luego si te acaban de pagar, entonces puedo tomar un Uber, ¿verdad? Llegar en un Uber y tramos a pie. Entonces todo ese juego me permite a mí, es lo que es mi fuente, digamos, arquitectónica y urbanística, básicamente. Sí, y parte importante de lo que estabas contándome, y yo también te conté que estaba viendo una entrevista tuya que me llamó mucho la atención, es que yo no sabía que habías estado exiliado en México. Sí, ¿Y qué tal? ¿Cómo fue eso? ¿Por qué? Porque me mencionabas un poco de la rebeldía de los 70, y que como que querían cambiar el mundo. Sí. O sea, ¿cómo estuvo eso? Sí, es que si nos vamos un poco en un tour de force hacia el pasado ahorita, ya que lo propones, ¿verdad? Sería bueno tener un vino aquí a la par para relajarme, porque, digamos, efectivamente nuestra generación quería cambiar todo, ¿verdad? Era un poco yo soy de post-hippie, digamos, y más como revolucionaria, pero revolucionario hay muchas maneras, eso es lo que no entienden a veces los observadores del otro lado, ¿verdad? Pero tú puedes ser un revolucionario estético, artístico, filosófico o de pensamiento. Yo era digamos, un joven que tenía un idealismo marcadamente fuerte, ¿verdad? Y estuve alrededor de siempre de movimientos progresistas, ¿verdad? Con la música, yo toco guitarra, pues, ¿verdad? Tocábamos música protesta, que era en la época era la protesta, ¿verdad? No era minimalista, nosotros protesta, ¿verdad? No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Y casi por así, pues eso casi me cuesta la vida. Es lo que pasa porque en ese momento, pues es que no veían ellos si eras guerrillero o eras un joven. ¿Qué nombre le puedo dar para que no pretencioso, pero un intelectual, mucho decir, radicalizado, ¿verdad? En sus ideas, ¿verdad? Y muchos murieron, muchos jóvenes que eran contemporáneos míos como Oliverio Castañeda, Ciani, por ejemplo. Todos sancarlistas. Fueron sancarlistas, murieron en las calles del centro que andamos, ¿verdad? Una de las placas que está en el pasaje Rubio, de la Sexta Avenida, que ya hablaremos al rato de ese proyecto, ¿verdad? Pero para puntualizar en el tema de eso, de lo que se llama ese exilio mío, ¿verdad? Es la placa que está ahí de Oliverio Castañeda. Esa placa nosotros la recogimos, la colocamos en el lugar que está, el vidrio templado y todo eso. Fue rediseñado y dignificado, ¿verdad? En su momento. Algunos pensaban que nosotros, como yo estaba en la MUNI, también era visto por los compañeros como que yo era ya de derecha, pero yo no era ni de derecha, yo era un urbanista humano, pues. Y la placa está ahí, la placa de Oliverio. Pues en los años 80 tuve que salir, ¿verdad? Por un momento tremendo de la vida, por poco fallezco en esa. Ese fue el punto más alto del conflicto, ¿no? O sea, 80. Es que hay dos, podríamos decir que es el alto a nivel urbano, ¿verdad? Porque somos universitarios, justamente como en mi caso, los que te mencioné anteriormente, intelectuales, profesores de la universidad, sindicalistas. Después en el 82 hay otro, pero es mucho más rural, mucho más campesino, mucho más maya, ¿verdad? Que es a lo que se refiere el genocidio, es como más en ese campo, pero en ese momento es muy urbano, ¿verdad? Y entonces somos parte de eso y pues yo ahí vivo un momento de pensamiento y reflexión que es como renacer, le he llamado yo, nacer y morir y volver a nacer. Son como muertes, como un gato que tiene 7 vidas. Pero no sé cuántas tenga, pero ahí pues desde ahí ya tuve yo unas ideas
se reflejan en las obras que vamos, si vemos al rato, o tal vez tú tomas unas fotos y los puedes ver en el programa. Esas obras que están acá son de ese pensamiento, ¿verdad? Porque yo desde el principio nunca opté por vengarme. Tenía más una sangre Gandhi más que una sangre de Che Guevara, más Gandhi, desde muy joven. Y decía, no voy a seguir en el ciclo de la muerte y de la violencia, sino que vamos a trabajar a través de las transformaciones, y pensé en la arquitectura ya desde muy joven, sí, como un medio de transformación. Hoy escuchaba una frase bastante interesante que hablaba acerca de eso, precisamente, que en la vida y en los deportes y en todo es más fácil destruir que construir. Entonces, eso que me estás diciendo ahorita de que tenías un acercamiento más Gandhi de la vida y más que un Che Guevarista, digamos, es como que una síntesis también de cómo no replicar la violencia con más violencia, ¿no? O sea, sí, es un ciclo interminable lo que pasa. Sí. E incluso lo que vemos cuando vemos los totalitarismos de los gobiernos de izquierda revolucionarios es porque quienes tomaron el poder fueron los violentos. Y entonces en el ciclo se vuelven totalitarios, casi de seguro. Y los que están en esta otra rama de Gandhi, de Albert Camus, de Sartre, pero además sí también tienes un tema social bien fuerte, ¿verdad? Pues a veces somos los mártires que mueren ahí, y unos que sobreviven pueden apoyar. Y eso he hecho yo en mi vida, es lo que he intentado cuando ya retrocedo, ¿verdad? Al hacer calles, al hacer plazas, al hacer el mercado popular, el Amate, al estar en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, y los proyectos que ahí se hacen, todos son de bien común, todos tienen eso, como una revolución pacífica pausada y extendida, que se llama una revolución urbana extendida, no es dramática, y sí funciona. Yo recomiendo eso en cualquier campo a jóvenes que nos escuchen, ¿verdad? Que si respondes violentamente recibirá lo mismo y se sigue, ¿verdad? Aunque hubiera querido, pues porque uno se siente muy mal en determinado momento, pero así pasó. Y hay una anécdota que te la voy a contar. Okay. Entonces ya cuando estoy en México, yo ya estudiaba arquitectura en la USAC y tengo que interrumpir, ¿verdad? Y entonces en México tengo que tomar la decisión de qué hacer con mi nueva vida, entre comillas, claro, ¿verdad? Básicamente ya no tenés ni tus papás, ni tus tíos, ni las novias, no hay nada. Es como una tabula rasa donde empezás de nuevo, y hay dos formas de verla: una catástrofe o quizá una ventana. O sea, siempre está la vida es un juego permanente de cartas, ¿verdad? Y entonces yo pienso, ¿qué hago ahora? Fíjate que yo digo, me hago músico, o sea, cambiar de carrera era la oportunidad, porque me gusta mucho la música. O sea, también eso es algo que permanente hasta la fecha. Cuando era joven fui miembro de la Sinfónica Juvenil de Guatemala, la guitarra que te he contado, ¿verdad? Y cuando diseño yo estoy con música y todo. O me hago filósofo pretendidamente, ¿verdad? Yo no quiero ser suave en esto, ¿verdad? No pretencioso, pero leí algunas cosas de joven, fíjate, de filosofía, y dije, pues eso puede ser. Pero al final tomo la decisión y digo, frente al mural de Juan O'Gorman en la biblioteca de la Universidad Nacional Autónoma de México, recuerdo el mural como que fuera ahora cuando te lo cuento, solo para ver qué decido, y digo, voy a ser arquitecto. Pero esa historia va hasta bien qué. Pero lo que digo después es lo siguiente. En mi cabeza, pues yo solito, bueno, voy a ser arquitecto al servicio de la revolución. Esa fue mi... Entonces, en alguna conferencia una vez con los estudiantes hice un juego de esto, que es una parodia, lo que viene ahora. Dice, pero desde que dije eso, que iba a ser el arquitecto al servicio de la revolución, como la chingada revolución nunca llegó, no he tenido trabajo desde esa época, les digo, porque no hubo tal revolución. Entonces, pero se movió en el otro campo, en el campo del urbanismo. O sea, no es una frustración, sino que yo no sabía, pero como no hubo, tuve que
jugar la carta de otra manera, y a la fecha yo sigo trabajando urbanismo público y arquitectura pública. Es importante en lo artístico y en la vida también el saber reinventarse, ¿verdad? Porque me llama mucho la atención lo que hablabas de tu primera muerte, ¿verdad? Yo creo que en la vida sí tenemos como varias vidas en una, ¿verdad? Porque a veces ves vos una foto tuya de cuando tenías 20, 30 años y dices, esa persona ya no existe. O sea, tal vez hay ciertos ideales, ciertos aprendizajes y ciertas cosas que quedan, pero constantemente estamos cambiando, y yo que veo atrás, ponete una foto mía cuando yo tenía 15, o sea, esa persona es bien distinta a lo que soy ahora, sí. y muchas de las cosas que yo quería en ese entonces prácticamente, o sea, tuve que recalcular en la vida muchas veces, pues es así de estar viendo nuevas oportunidades. Yo también soy músico y también soy guitarrista, entonces ahí vas viendo como que también nuevas formas de que tu arte o tu expresión en tu trabajo, como que todo se vuelve, a la larga se vuelve algo artístico, ¿no? O sea, sí. No, pues mira, qué bonita la plática, porque ya te voy a entrevistar yo ahorita, porque está regresando hacia ti, ¿verdad? Porque tú eres 2 generaciones, no sé cuánto menos, ¿verdad? Joven, ¿verdad? Y entonces puede ser que sea buena, recomendaciones que no hacer también, ¿verdad? Pero el que murió esa vez, pero que no murió, fíjate que eso es también como jugando con el tiempo y todo. Yo recordé después, y en esa otra entrevista que tú viste, que escuchaste, yo me recordé en esa entrevista, y lo cito ahora, es cuando era un niño, ya que tú hablaste ahorita. Fíjate que cuando era niño yo no sabía qué era, pero me decían el amigo. En la colonia que yo estaba, el apodo mío era el que prestaba la pelota, el que prestaba la bicicleta, que los carritos aquí están, y mi mamá a veces me regañaba, no seas tan gabonal que te van a robar las cosas, y entonces el amigo. Pero entonces parece que ese amigo, y el utopo, el dibujo, el alter ego, es el que ya estaba de niño. Fíjate, si lo reviso en retrospectiva. Sí, pues. En ese momento yo no sé, o sea, te voy a decir, el niño genio yo soy, el niño iba a ser el utopo, no. Era el amigo. Pero parece que ese carácter, ¿verdad? Y todos los niños tienen un carácter, todos. Puede ser ese, puede ser otro, puede ser A, B, C, D, y lo que pasa es que casi toda la educación que te dan en las escuelas o los colegios, lo que hace es aplacar ese utopo que todos tenemos, pongámosle eso, ese comodón. Y fíjate que yo ahora, ya a mi edad, ¿verdad? Siento que esa es la esencia mía hoy. Para mí es natural hacer espacio público, lo siento como... Esto es mi deber, pero nadie lo puso más que ese niño que convive en ti. Sí, me gustó mucho también. Usaste otra analogía en esa entrevista del niño Kiko, de que eras lo contrario, que no eras Kiko, así mi pelota, sino que eras tomaba mi pelota. Kiko era mi contrario, ¿verdad? Vos era el distópico, ¿verdad? Claro. Kiko era el que no, que esa es mi pelota, y yo era el que prestaba la pelota, el que todo, ¿verdad? Teníamos... Por ahí era una colonia que su nombre es aún Colonia 25 de Junio, o Colonia Ubico le decían también para mi malestar, pero es un nombre, que está frente al Gimnasio Nacional. Es una colonia muy bonita, art déco, de época, de los años 40. Pero yo no nací en los 40, no se van a confundir. No, era de los 40. Y ahí la vida era la calle, ese es otro punto. Nuestra vida era... jugar pelota en la calle, jugar en patines en la calle, la bicicleta en la calle, escondidas en la calle, darle vuelta a la manzana 40,000. Y entonces la calle fue la escuela, en buen sentido. No estás en la calle, ahora está mal. No pandilla, sino que... Pero la calle fue la escuela junto con ese niño que te digo. Y justamente yo pienso que eso es reivindicativo en este momento. Fíjate que yo tuve la oportunidad de hablar con un escritor español que se llama Pastor Vico. Es escritor, filósofo y hace muchos redes sociales, ¿va? Él no sé qué edad tendrá, creo que sí es más grande que yo, pero no mucho, digamos. Y él sacó un libro que se llama
era de idiotas. Sí. Ajá. Y su crítica es precisamente esa, o sea, como que se perdieron ese aprendizaje que solo la calle te daba, pues era así como que salías a la bici con tus amigos a tocar timbres, a ensuciarte las manos, a jugar con tierra, a ir a la tienda, todo ese aprendizaje que alguna vez hubo. Poco a poco, creo que en Guatemala todavía no, porque somos como país tercermundista, siempre estamos un cachito rezagados de lo que pasa en las urbes grandes. Sí. Pero siento que ya estamos llegando a eso. Más cuando ves así personas que tienen hijos y que distraen a sus hijos con tablets y con teléfonos y no tanto con vamos al jardín y juguemos allá, sino que se está volviendo una vida más cómoda, y eso se está reflejando también en el procesamiento de esas nuevas generaciones que ya no, o sea, ya cuesta más leer también. Es así como ya cuesta hacer algo sin distraerte porque estás bombardeado de estímulos. No sé si te pasa a vos, pero ponete, estás así hablando en WhatsApp y después te pones a ver un video en YouTube y todo lo dejas como a medias. Va a partir, sí. Y se va compartimentalizando todo así bien raro. Tenemos una mente de hipertexto, ¿verdad? Que pasas de un enlace a otro y a otro, ya lo pensé. Ajá. Es más, estoy escribiendo así a propósito unas cosas, que es un hipertexto, que decís A, B, C, D y el D lo abrís y te vas a otro y abrís al otro cuando sentís dónde diablos estoy. Y entonces, ¿cómo regresar? Sí. Pero fíjate que al tocar el tema de la calle, de Kiko, ¿verdad? De los no calle, que actualmente se pierde eso, estamos tocando prácticamente el urbanismo, el que creo que vamos a hablar. Le estás tocando la esencia, porque en realidad en Guatemala lo que hay es como no se desarrolla rápidamente, es como un palimpesto. Un palimpesto, ¿verdad? Es para recordar un poco las múltiples capas que quedan de un texto a través de 1000 años, que está el que escribió en la época después de Cristo, el que escribió en el medioevo, y esos, después hay unas capas. Nosotros tenemos la clase media, clase alta, llamándolo así, es ególatra, ¿verdad? Es egoísta y es consumista, y está su ideología capitalista muy fuerte, muy marcada y de consumo, y por lo tanto, en sus imaginarios, el suburbio es la cosa. Sí. Y entonces los suburbios son donde está encerrada la cosa. Llegas en tu carro polarizado mejor, ¿verdad? Y pones detrás de la talanquera mejor y te metes a tu casa y abrirle el tablet o lo que sea, y así vivís. Y si tenés un apartamento de la zona 14, entras al elevador y el elevador te va a abre a tu puerta de tu apartamento. Ya no hay lobby, ya no hay aquello, ¿verdad? Nada. Entonces la lucha urbana es esa ahorita, es lograr espacios públicos, recuperar la calle, recuperar la fraternidad y el contacto, y la relación intergeneracional, multiétnica si quieres, ya muy retórico, pero sin demagogia, ¿verdad? La relación que ocurre en las calles. Sí, claro. En la calle, en esas caminadas que yo me tiro, pues bajo. Yo vivía antes sobre el Portal del Comercio y bajaba. Y lo primerísimo es la señora de la lotería, ¿verdad? Entonces, ahí conversás con alguien que no está en tu mundo académico, arquitecto, es otra. Sí, claro. Pero todos los días la ves. Y a la vuelta está el panadero. Y más allá está el del periódico y el ilustrador. Y eso ocurre en 200 metros, ¿verdad? Entonces, solo esa relación de vínculos intersociales que están fuera de los entornos encapsulados, esa es la revolución. Es pacífica, no es violenta, sino que... Y esa es la lucha urbanística que yo he librado en los libros que están aquí ahora esparcidos acá, y es cuando yo llego a Guatemala en ese nacimiento que hablábamos. ¿Cuándo regresaste a Guatemala? En 1996, poquito antes de la firma de la paz, ¿verdad? Regreso a Guatemala, y ahí viene es otro nacimiento, porque cuando el exilio, al terminarlo allá, se parece a la muerte, pero no es violenta, sino es suicida, o como asistida, muerte asistida, y entonces vengo a Guatemala. Pero fíjate que es entre el año 1996 y 2000, digamos, lo que ocurre ahí. Ahí es un renacimiento del amigo, de aquel revolucionario, ¿verdad? Y todo eso, cuando vengo aquí a Guatemala, porque cuando regresas eres un exiliado otra vez, después de tanto tiempo. Sos extranjero fueron aquí 15, también, ¿no? 16 años
15 en México y no uno entero, pero casi un año en Barcelona. Okay. Y entonces cuando regreso, ¿qué pasa? Que te reciben, que la fiesta, que tus primos, que tus amigos, pero a los 15 días ya no hay nada, ya no tenés... Ya cada quien sigue adelante, ¿verdad? No tenés lo que se llama en la profesión liberal clientes, ya no hay. Más que te pide a una persona que te quiere, te pide y entonces ahí hay un redescubrimiento que enlaza con esta idea. La arquitectura corporativa ya habíamos dicho, ahí estaba, en Zona Viva, los grandes arquitectos. Yo la vi cuando regresé y yo había trabajado con los mejores arquitectos de México. Ya no lo conté eso, pero estuve en grandes despachos de arquitectura ahí. El último momento antes de regresar es con Felipe Leal, un arquitecto que fue mi profesor y gran amigo, y se logra, ya al último año, un reconocimiento en la Bienal de Arquitectura Mexicana de 1997, o 96 o 97. Pero yo lo diseñé, colaboré en ese proyecto con Felipe y obtiene la Bienal Mexicana de Arquitectura, medalla de plata. Así regreso yo aquí. Okay. Entonces ya vengo... Por todo lo alto venía. Ya vengo... Sí, y con esta idea de una arquitectura de autor. Okay. Entonces, lo que hacen los colegas arquitectos, que no los critico, yo solo estoy diciendo lo que a mí me gusta. La arquitectura de los centros bancarios, que hacen de la Zona Viva, etcétera, a mí no me interesaba, ¿verdad? No fui a buscar a ningún despacho de esos para trabajar, ¿verdad? Que hubiera podido. Y entonces no tenía trabajo. Entonces estaba jodido. Sí. Porque ¿y dónde? Entonces pasó algo, empecé a hacer, y yo se lo digo a los compañeros alumnos, ¿verdad? Calles, empecé a ver banquetas, empecé a ver plazolé, cosas, lo que la arquitectura no veía, la corporativa. Sí, Ellos claro. hacen un edificio de vidrio reflejante, entre más brilla, está lindo, y es porque está proponiendo poder. Claro. Está proponiendo yo soy más rico, ¿verdad? Y la calle, a ver qué pasa. Sí, y a veces son bien disonantes con el contexto donde están. Yo he visto un par de edificios, aquí cerca hay uno, y también ahí por Mariscal, creo yo, que ves todo así como que tienditas normal y... Sí, es como... Aquí estoy yo, ¿ah? Sí, es horrible. Entonces, al hacer esto de la calle y todo, entonces ocurre algo increíble, que descubro un nicho nuevo que yo tampoco sabía. Okay. Se me ocurre en el devenir. De repente ese sistema de la calle, la banqueta, el callejón, la plaza, que el espacio público, y después la colonia y la manzana y todo, de repente es un corpus que está representado en este libro de la AECID, la Agencia Española de Cooperación, ¿verdad? Con ellos trabajé yo inicialmente. Ellos 22 años han trabajado en patrimonio en la ciudad de Guatemala y en el patrimonio y centro histórico. Y entonces me contrata un amigo, ¿verdad? José Luis Menéndez era el director del centro histórico en esa época. Okay. Y él me escucha hablar un día en una feria del libro, en una feria de arquitectura en el Parque de la Industria, un poco como hablamos ahora, y me escucha, y al escucharme me gano el trabajo. Él me invita a que participe en el plan de revitalización del centro histórico de la ciudad de Guatemala, auspiciado por la cooperación española. Okay. Y entonces ingreso de lleno a la etapa de lo público, ¿verdad? El centro histórico de la ciudad de Guatemala, revitalización, espacios públicos, patrimonio tangible e intangible, reactivación económica, transporte, bla, bla, bla. Y entonces entro en una nueva ruta del renacido, dijo él, no el renacido, pero con las dos fuentes que estaban atrás, ¿verdad? La mexicana y el niño. Creo que eso es lo que es que sí está bien interesante, porque por mucho tiempo, o sea, en Guatemala, sobre todo zona 4 y zona 1 fueron zonas que, sobre todo zona 1, que estuvo viva por mucho tiempo, y justo en los años que dijiste, en los 2000, como que bajó. Sí. Ya las personas le tenían miedo de ir a la zona 1, ya nadie iba a hacer nada, salvo tuvieras que ir o trabajaras ahí. Sí. Las personas del resto de la ciudad se la pensaban en ir a zona 1, no digamos zona 4, que tuvo como que
que es más o menos nueva, digamos, como centro de reunión. Sí. Y yo me acuerdo que su apogeo fue como, el primer apogeo fue como 2003, 2004, 2005. Y después otra vez, como que entran así como que los cubetazos y como que esa cultura más chupística, ¿va? Sí, no, un desastre, sí. Y cayó. Y después como en el 2008, 2010 como que vino como que lift que le dieron, ¿va? Como la recreación de las zonas. Sí, ahí hay que mencionar en algún momento, ¿verdad? Hacemos un vínculo, pues soy cofundador de valga la redundancia, la Fundación Crecer. Okay. Esa fundación busca la rehabilitación y la ciudad y el urbanismo como propuesta, y especialmente Zona 4. Y entonces nosotros a su vez estábamos desarrollando el Corredor Central Aurora Cañas, un proyecto que habíamos estudiado junto con el Banco Interamericano de Desarrollo. Logramos un apoyo importante. Es un corredor urbano, ya no solo un punto, ya no solo una banqueta como empecé, ya es una concepción urbanística de gran escala, que su nombre Aurora Cañas es porque es desde el Parque Aurora hasta el Hipódromo del Norte y la Simeón Cañas. Okay. Entonces conseguimos ya nos salimos del entorno del centro histórico, primer a decir que te menciono, ¿verdad? Que era centro histórico, y hablamos de varios centros históricos. Estamos hablando del Cerro del Carmen, estamos hablando del Hipódromo del Norte, de la avenida Jocotenango, la que va por San Sebastián, que quedó con la doble arboleda, esa bellísima. Todos esos son proyectos que hicimos nosotros dentro de la MUNI. El Portal del Comercio, lo que está frente a la biblioteca, el portal, la Sexta Avenida, la Plaza Barrios, y que te cuento, y llegamos a Zona 4, la Plaza de la República, hasta que está frente al Banco Industrial y el nuevo edificio Cubo, todos esos edificios nuevos. Esa como rotonda. Sí, esa rotonda que tiene parqueos abajo. O sea, nosotros hicimos unos 25 proyectos urbanísticos en ese periodo, que ya, digamos, vendría a ser como un periodo clásico en mi vida, un periodo donde se asienta todas las ideas esas que veníamos del niño, del bicicletero, el patinero y todo eso, y el soñador, ¿va? ¿Y cómo fue trabajar? Porque lo decíamos de broma, pero en este libro justo hay una foto tuya con Álvaro Arzú. Sí, papá. Sí, con papá. Con papá Arzú. Sí. ¿Qué tal fue trabajar con él? No en el sentido de que lo que hizo o lo que no hizo estuvo bien o mal, pero a la hora de ejecución de obras, de planear, o sea, ¿cómo fue trabajar bajo esa administración? Porque fue eterna esa administración, pues. Yo trabajé una década con la MUNI, ¿verdad? Que un poco, una parte con UNAECID y otra parte, pero ambas confluían en la misma. Fíjate que tal vez algo importante que quiero contar para poder contextualizar esto, la agenda que relatábamos rápidamente ahora de espacios públicos, de transporte, etcétera, mercados, es una agenda que quienes la llevaban en Sudamérica eran gobiernos de izquierda o liberal radicales. En Montevideo, por ejemplo, en Bogotá, por ejemplo. ¿Qué gran ciudad Montevideo? Sí, ahí tenían, digamos, eran agendas progresistas de una izquierda constructiva, ¿verdad? También. Y con Álvaro Arzú logré hacer una agenda de izquierda con un gobierno de derecha. Esa es Guatemala. Sí. Entonces, no sé cómo escribirlo, tal vez como surrealismo. Sí. Porque la agenda que hicimos nosotros no era viaductos, no era pasos a desnivel, no era grandes desarrollos corporativos, no era eso, sino que dijimos el principal es el peatón, eso dice urbanística. O sea, pone como sujeto político, porque pasar de la lucha de clases, sí existe la diferencia y el conflicto existe. Pero las categorías que teníamos heredadas de lucha de clases eran obsoletos, básicamente, creo que es lo que pasa. Entonces, colocas como sujeto político, diría yo, poniéndome muy post-marxista, es el peatón. ¿Verdad? El peatón, y si pones al peatón como el gran sujeto, que es lo que yo encarno también, por eso soy peatón, para lo que digo lo hago. ¿Verdad? Yo dejé el carro hace 10 años. No es que no tenga. O sea, si usted es pobre no puede ni comprar un carro. Bueno, está bien, no me ofende. Pero como el carro se volvió estatus, ¿verdad? Entonces yo no llego a pie, pobrecito. No, soy feliz. Yo llego a pie. Pero, ¿qué te decía? Entonces, todo eso con Arzú, lo que fue impulsar una agenda de espacios públicos. Fue increíble.
y él aceptó fundar Urbanística Taller del Espacio Público. Okay. Ahí hay un personaje bien importante que yo tengo que dejar es testimonio de esto, ¿verdad? Y ser honesto, que es un colega arquitecto, Roberto Saundi. Okay. Un colega joven como tú, con el cual logro trabajar yo como una especie de coincidencia cósmica, digamos, o terrenal, si es peatón, ¿verdad? Las dos. Y este joven arquitecto, él me apoyó muchísimo porque él era hijo político de Arzú, ¿verdad? Pero él era diferentísimo. ¿Verdad? Es hijo de Patti Escobar, Okay. la mamá del Álvaro Chiquito, ¿verdad? Y entonces Roberto Arzú era un joven estudiante de Notre Dame y una cultura arquitectónica urbanística buenísima, de altísimo nivel, y un personaje increíblemente decente y increíble. Claro. ¿Verdad? Y entonces él, nos descubrimos mutuamente, yo a un joven, ¿verdad? Y él su mayor, otra generación, y coincidimos y nos sentamos a trabajar. Yo traía de México, de ese exilio, manuscritos que todavía aún guardo, con dibujos, ¿sí? Que la fundación del peatón, que la no sé qué, como que yo traía que teníamos que hacer algo, y Roberto traía unas ideas también interesantísimas del espacio y la historia y el arquetipo y una serie de temas, y juntos, ¿verdad? Creamos Urbanística y se le presenta al alcalde la nueva idea de un taller del espacio público. Y Arzú era muy listo. La captó pero así, en un segundo, ¿verdad? Y entonces prácticamente autorizó que le da salida, y es una unidad técnica, no hacemos un gran departamento ni una gran dirección, sino una unidad técnica operativa muy flexible y muy rápida, que solo tiene relación con el alcalde, no depende de ninguno otro. Okay. Fue maravilloso. Sí, pues maravilloso. Es una forma más fácil de trabajar, ¿no? O sea, te quitas de en medio las burocracias. Las burocracias terribles que están en medio, las envidias de un montón de... Bueno, envidias sabían, pero no podían hacer nada. Podían hacer nada. Sí. Y entonces ahí trabajamos directo con Arzú. Entonces yo, pues, sí, seguro, él me decía, vos que sos socialista, vos que sos liberal, pero nunca me sacó de la MUNI. Nunca. Okay. Él no... O sea, pues yo tengo que reconocer eso de parte de Arzú, y se dio cuenta que ese dueto con Roberto Saundi y tu servidor era muy interesante también para sus pues es un político cualquiera, ¿verdad? Y sí, efectivamente, una de sus elecciones la gana con estos proyectos, pues, ¿verdad? Es que sí, al ser una persona inteligente tenés que ver las cosas que son funcionales independientemente si la persona que las propone es de tu ideología o no. Sí, pero no todos lo ven así, pero él sí lo ve. Para todos los que lo odian, pues yo les tengo que contar eso, pues eso no quiere decir que yo piense como él. No, claro. ¿verdad? No, yo no pienso como él, pero sí respeto ese momento, y yo agradezco que él haber tenido esa gran oportunidad de poder sacar todo eso que venía de antes, que te digo. O sea, al servicio de la revolución lo hice parcialmente porque falta mucho que hacer. Claro. Pero esa parte que hice fue con Arzú. ¿Verdad? Es importantísimo como encontrar un equilibrio también urbanístico entre lo corporativo y lo peatonal, ¿no? Porque yo siento que en Guatemala nunca hay balances de nada. Es así, todo se vuelve así, un centro comercial, se vuelve apartamentos, todo se vuelve corporativismo, y al peatón lo van metiendo y ya prácticamente ya casi no hay banqueta. Y hay sectores que no hay ni banquetas. No hay entonces, banqueta, si vos te querés pasar de zona 18 a zona 5 caminando, no podés. O sea, tenés que estar a media calle caminando. Sí. Y creo que sí. ¿Cómo ves vos eso de encontrar un equilibrio? ¿Cómo se puede encontrar un equilibrio al priorizar como tanto lo corporativo y no nada lo peatonal, ¿va? Sí, es que lo que hay que hacer es darle vida a la cuestión pública, subirle el tono, como que fuera, que tú eres músico, ¿verdad? Tenemos el bajo y el treble, el agudo. Sí. Entonces lo que hay que hacer es subirle a lo privado, bajarle un poco. Y a lo público subirle. Y saltan todos ahorita. Sí, ahorita. Sí. Pero no es contra lo privado, porque lo privado, erróneamente lo que creen algunos trogloditas, ¿verdad?
un buen espacio público, un buen ambiente social, un ambiente vibrante, Claro. retroalimenta miles de desarrollos privados. Sí. De mejor manera, no uno, no solo un edificio en medio de la nada ese que mencionaste, sino muchas edificaciones, pero ya estamos hablando de una densidad democrática, le voy a hablar yo, de hablar de 6, 8 niveles, ¿verdad? Edificios hermanos, ¿va? Que van armando manzanas y que tienen oficinas de tecnología, de ciencia, de arte, y abajo están las farmacias, el comercio, la tienda, el cine, etcétera, etcétera, y esa vida intensa. Al contrario, están equivocados los que creen que lo público tienen que bajarle el tono, porque lo que hace es crear una gran agresividad y un monopolio es el que para dominando todo. Claro. Están equivocados. Es complicado también mencionar lo privado aquí en Guatemala, porque cabal, estábamos hablando en un rato de la conversación acerca del que el oprimido quiere pasar a ser el opresor. Ahí como que no hay un aprendizaje significativo de las cosas, sino que es o uno o lo otro y no hay balance. Sí. Es así como que quieren que todo sea privado o que todo sea público, y creo que en la confluencia de las dos cosas es donde se encuentran mejores y mayores resultados, y hay muchos ejemplos en el mundo donde te enseñan eso. Pues. Ves ciudades en China, ves ciudades en Singapur que están en el 2070 prácticamente. Ya están en el 2070 y sí. Fíjate que es lo que yo diría como tratando de cerrar estos capítulos ahorita. Al final, para mí, el urbanismo es uno, pero el urbanismo con la arquitectura de la ciudad, que le llamo yo, una arquitectura comprometida con el entorno, con el barranco, con la calle, claro. Esa como disciplina produce ese cambio sin violencia. Produce sin extremismos, fíjate. Si tú tienes un espacio donde hay un conflicto entre intereses de género, de orientación sexual, de etnia, ahí está el niño rico, el Kiko, otra vez, el Kiko. Y está el otro, el utopo, el otro, y es todos esos. Lo que hace el urbanismo es encontrar un problema común a todos. Es que fíjense que no hay transporte que nos lleve y nos saque de acá, y tú produces el transporte, produces las ciclovías, produce las banquetas, las aceras y las normas que se requieren de protección para que no haya cantinas y se vuelva un desastre todo eso. Y le serviste a todos esos que eran diferentes. Se unen en torno a ese urbanismo progresista, regenerativo, llamémosle. Sí. Y yo creo que es una gran propuesta. Yo por eso he incursionado en política, que es otra cosa que casi no hemos hablado. Y debemos de decir, ¿verdad?, que es una minoría de mi vida. Claro. ¿Verdad? Que han sido 2 años, 1 año de tu Fíjate vida. que una participación que hago Bueno, ¿por qué hago política? ¿Por qué? Y te cuento esos datos. La primera fue con Semilla, Con ¿no? Semilla, sí. Okay. Pero ¿por qué salto a la política? Porque yo desearía, si yo tuviese un grupo en la alcaldía de la ciudad de Guatemala, que es donde vivo, la ciudad que amo y quiero, yo todo, como un amor, como es, ¿verdad? Celo. Yo le ofrecería, mira, yo quiero ser tu arquitecto urbanista, pero no existe para mí ese grupo. Sí. Se lo ofrecí. Sí, lo más cercano que estuviste fue con Arzú. Pero de ahí en adelante no hay. No hay. Entonces yo mismo doy un paso y me desdoblo hacia ser el político. Imagínate qué loco, pues, ¿verdad? Sí. Porque te desdoblas del arquitecto público, ¿ok? ¿Sí? Y más con ser así artista, y como que sentís como que cierta parte de vos como que entra en conflicto con el politiquismo, ¿no? Entra por la manera en que se maneja la política en Guatemala. Claro. No es la polis griega, no es la de Aristóteles, no es eso. No, estamos bien lejos. La política como se maneja en Guatemala es una mercancía, y es una vulgaridad, y es verdaderamente patética, ¿verdad? Sí. Y debería de acabarse con eso completamente. Entonces yo doy un paso a la política, pero es para hacer los proyectos que he pensado, porque ya te dije que lo que trabajamos, lo que logré hacer, participar junto con este colega, y no soy solo yo, urbanística es un equipo de trabajo, es arquitectura colectiva, hay que recalcar en eso, ya no es solo el autor, ¿verdad?, sino es un grupo de arquitectos jóvenes, brillantes, que impulsaron eso también junto con nosotros, ¿verdad? Entonces me salto de eso, y entonces es una participación de 1 año, ¿verdad? Sin mucho.
que te concentras un poco en eso. Ujú. Y otra, después, 4 años después, que yo incursiono y me hago una alianza. Roberto González Canela me habla, ¿verdad? Y me dice, mira, suma los votos de la contienda anterior de Roberto González Canela y los tuyos Semilla y los votos de Creo, y sumaban no sé cuánto más, 5,000, 10,000, no me recuerdo, más que los de Quiñones. Y entonces, sí, ¿verdad? Sí, o sea, nosotros mismos hicimos el harakiri porque la MUNI se gana con un voto, con mayoría relativa, con un voto. Sí. Entonces, o sea, pueden. Y entonces yo hago la alianza con Roberto, ¿verdad? Y le proponemos a Semilla también que participe en la alianza, pero no hubo forma de que, porque era una alianza, un frente amplio le llamaba yo, Sí. y no se pudo. Entonces yo me quedé con el que era más potente en la ciudad, que es Roberto. Y esos son un año, ¿verdad?, que te consume, y otro año. Pongámosle un año por las pres, pero yo tengo 69 años. Entonces, que alguien que escuche o que me haga el favor de hacer la cuenta de qué porcentaje de mi vida yo hago política electoral. Sí. O sea, no. Y si me preguntan en la calle, y si se grabara eso, y eso ocurre a diario, ¿y qué va a hacer? Y ya se preparó para la próxima. Yo no estoy pensando en eso. Yo estoy trabajando, yo estoy haciendo cosas. Así es, o sea, para mí ese solo es una pequeña parte. Aquí hay una... Yo tengo como que a veces hago preguntas de inteligencia artificial, ¿no? y aquí encontré una bastante interesante que habla acerca de cómo equilibrar... Primero, esta pregunta me gusta más, perdón. ¿Qué factores consideras esenciales al diseñar un nuevo proyecto? Porque creo que medio hablamos a grosso modo al inicio por Guardabarranco de que decíamos, pero vos me decías así como que no, que depende que si es público, que si es privado, que cada cosa tiene su connotación distinta. Pero para vos, ¿cuáles son como los esenciales para tomar un proyecto y decir, bueno, este proyecto sí tiene... Sí, si es público, que apunte hacia el bien común, ¿verdad? Que es un tópico básico, inalienable, innegociable, ¿verdad? No voy a hacer un proyecto de desarrolladores privados cuyo objetivo es otro. Sí, claro. No, porque eso se llama urbanización. Tiene otro nombre incluso. Eso no lo hago yo nunca, ni puedo. y el otro es que el proyecto que se haga historia. Okay. O sea, que dé un paradigma, que sea ejemplar, porque como no puedes hacer todo, que lo que hagas se convierta en un ejemplo, un semi-arquetipo de una idea de hacer, y entonces que sea diferente. Claro. Pero no por hacerte el salsa y que yo soy diferente, sino para que sea ejemplar y didáctico de lo que está mal. Entonces esas dos cosas son, entonces yo por eso tengo que trabajar con el presidente, con el alcalde, con el diputado. Bueno, eso ya no tanto, con diputado ya son muy, muy difícil, pero porque no ejecutan, pero todas aquellas instancias que ejecutan públicamente, ¿verdad? Yo tengo que ver que se pueda y yo lo hago. Y en el caso más como de las microtopías que hablábamos, es un poco la persona que me habla, ¿verdad? O sea, que tenga la empatía de lo que buscamos para ver si trabajamos. Porque si es una persona que no está más que todo con los mismos paradigmas de la colonia, de la casa de Arquito, de la casa, yo no le hago. Entonces, y buscar siempre encontrar la esencia de esa relación con el cliente. Claro. Y la esencia del entorno, que este es el ejemplo. ¿Y cómo equilibras así lo funcional y lo estético? O sea, porque aquí podemos ver así como que una mezcla de los dos bien así marcada, así como espacios amplios. Sí, la arquitectura es un oficio, ¿verdad? Es un arte, pero es un oficio que mezcla muchas cosas. El arte, la geometría, la ingeniería, la albañilería, los materiales y todo eso. Entonces lo vas aprendiendo, no lo logras de un solo, pero digamos la mezcla, si vas a hacer una obra que pretenda ser ejemplar, ¿verdad? Tiene que resolver las dos. Sí. Nítidamente, ambas. Y por ejemplo, el funcionamiento que está detrás de esta pieza con su espacialidad, aquí están también el block, ¿verdad? El block que existía en la bodega, digamos, como esa arquitectura que se deja del pasado, ¿verdad? También ahí, los pisos de cemento, todo eso se dejó. Pero lo que hay en primer lugar es que tiene unas plantas flexibles
en los cuales, por ejemplo, cuando se ingresa a esta primera área, tiene flexibilidad de tal manera que se generan esos como circuitos. Okay. Pero hay otro circuito que es el otro que entra a lo que se llama el reducto, el centro de la residencia artística, que es bellísimo también, es el más interesante, creo yo. Y entonces ahí hay otra circulación que entra por este lado de la sala y también por el ingreso. Pero esas puertas se pueden cerrar y entonces solo queda funcionando ese primer como círculo. Okay. Entonces tiene conexiones múltiples funcionales, eso es lo que tiene detrás esto, y cuando están los eventos todo funciona abierto y cuando no está como más cerrado, ¿va? Y los espacios abiertos, los flexibles, limpios. Manejo el abstractismo mucho en mi obra también, de una limpieza. Okay. A pesar de lo que ves los detalles y el arte y todo, pero es bastante limpia, depurada. Depurar porque si se satura mucho, en mi opinión, entonces el que la vive a diario, a las 24 horas, termina desgastándose. Entonces hay que cuidar también la psicología del cliente. Del cliente es como la palabra indeseable, sino tu interlocutor, ¿verdad?, que te está contratando para una obra. Entonces, depuración, abstracción y referencias, muchas referencias históricas y todo se ponen en juego. Sí, porque hablabas acerca de la pared que venía de cuando era industrial el asunto. Sí. Entonces, como que aprovechar recursos que ya existían. Sí. Porque el otro día miraba un debate yo acerca de la creatividad y de lo artístico y decía que prácticamente no existe porque siempre estamos basando las nuevas creaciones en cosas que ya existen, ¿no? Entonces es así como que a veces de algo que de las ruinas de algo pueden hacer algo nuevo, pero siempre se aprovechan cosas de ese espacio que ya existía. Pasa en la música, ¿no? O sea, que vos escuchás una canción y a veces decís, bueno, ¿en qué nota está eso? Y decís, bueno, la. Y a partir de ese la, vos construís una pieza completamente distinta, pero te basaste en esa pieza original, ¿verdad? Sí, es que yo creo que también relacionado ya con una visión planetaria un poquito más amplia, ¿verdad? Ambiciosa, es que en el momento que vivimos de crisis climática, de crisis energética, de hiperproductividad, todo lo que vivimos, creo que el camino y la ruta de las ciudades y de la arquitectura y todo es una como fusión con el pasado, pero hacia el futuro, naturalmente. No es copiar, ¿verdad? Que es este caso, ¿verdad? Es un caso de estos en el cual tú lo que estamos hablando es de reciclar lo existente para no seguir en la cadena destructiva, ¿verdad? Yo pienso que eso es como más interesante. A mí me gustaría mucho intervenir los edificios del centro histórico y sobre eso trabajar y no hacer más colonias romper los barrancos, romper los bosques, o sea, lo que se hace ahora. Las urbanizaciones son depredadoras. Es mejor trabajar sobre lo que tenemos y sobre eso construir el nuevo arte. Es un arte diferente. Y acaba de pasar en Zona 10, ¿te acordás? Hace unos meses que había como una reserva así de árboles, un mini bosquecito que pertenecía a un señor. Sí. Y creo que no sé si se murió o algo así pasó, que rápido lo vendieron y fueron a construir ahí encima. Entonces como que no hay respeto entre el equilibrio de las cosas, de lo que hablábamos. Es así como que todo se quiere solucionar con acueductos, con pasos a desnivel. Con pasos a desnivel que no resuelven. Si lo resolvieran, yo le reconozco al alcalde, mira, sí, está bien, pero no lo resuelven. Claro. No lo resuelven, cada vez es peor, ¿verdad? Solo maquillan, ¿verdad? Sí, solo maquillan y bueno, sí. ¿Y cómo ves tu trabajo actual, hacia dónde va? O sea, porque ya hemos hablado de distintas etapas, etapas que estuviste en otros países, cuando regresaste, que tuviste este periodo de 10 años urbanístico y todo. Ahorita, ¿en qué etapa de tu vida estás? Sí, este periodo termina también, solo para rematar este pedazo, con ciertos reconocimientos que también son gratificantes como yo me siento que estoy también hablando con jóvenes ahora, ¿verdad? Las gratificaciones que tienes también. Tiene, por ejemplo, la quinta Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Rotterdam reconoce nuestro trabajo y visitamos Holanda, ¿verdad? Y damos unas pláticas allá y nuestro proyecto se expuesto Gran ciudad peatonal esa, ¿verdad? Sí, no cabe duda, ¿verdad? También en la Bienal de Rosario, Argentina, recibimos un reconocimiento a la investigación urbanística también con un proyecto que trata de vivienda, que se llama vivienda productiva. Entonces en Argentina,
en Buenos Aires, en Rosario, perdón, en Rotterdam. Tenemos también premios también en Guatemala, ¿verdad? También muchos reconocimientos en bienales y todo. Entonces hay un reconocimiento importante a toda la obra en este periodo, que pues no quiero hablar más hay más, ¿verdad? Pero claro, hay reconocimientos importantes. Y luego pues también estoy como director del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, ¿verdad? En ese otro periodo posterior 2016 fue eso, ¿no? 2016, 2017 y parte del 2018. Ahí pues logro crear un proyecto que trabajaba. Fui contratado antes de ser director, cuando el director era Raúl Monterroso del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, y él consigue un contrato para que yo sea el consultor, y con esa consultoría creamos lo que es el plan maestro de revitalización del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Le pusimos el renacimiento del Centro Cultural. Okay. O sea, después de 30, 40 años de declive, se logran hacer algunas cosas, renovación de infraestructura, de sonido, de luz, de aire, del teatro al aire libre. Se concluye una obra de Efraín Recinos que estaba abandonada, que es el Instituto de la Marimba, que ahí está. Y después yo salgo de ahí, ¿verdad? Por razones que ya no quiero conversar ahora, ¿verdad? No logro, pero se queda ese plan, lo tenemos, ¿verdad? Para continuarlo. Y después también hago una exhibición ahí en ese ínterin, que se llama Utópolis Distópolis, que es ¿Qué es eso? Es todos los trabajos que yo escribo, dibujo y que traigo desde México en una valija aparte, ¿verdad? Siempre guardados, y todo ese pensamiento y la creación del personaje Utopo, ¿verdad? Y que está en un escrito, dice, escritos que hago fuera de las horas de trabajo, fuera de las horas de labor, en las noches de ensoñación y en las noches de trasnocha y no sé qué. En esas escribo, y es que hago una exposición en la Alianza Francesa, ¿verdad? Ellos me apoyan, y es una exposición. Yo dibujo esos croquis, son dibujos a mano, y tienen textos y hay filosofía, todo eso está por publicarse. Luego también es expuesto por la Universidad Rafael Andívar, y ahora estoy en eso, pues actualmente estoy preparando para poder exponer internacionalmente esta exposición. Tengo mucho más dibujos, tengo textos, estoy preparando ese futuro, ¿verdad? De poder exponer todo mi pensamiento, ese que es importante, ¿no? El que hemos recorrido ahora, pero ya escrito, ¿verdad? Que es el buscador de ciudades. Utopo es un buscador, digamos, es la forma. El buscador de ciudades anónimas, ciudades utópicas. Utópicas, ¿verdad? Porque él es un peatón y es de sangre como nosotros, respira y todo, pero también es un buscador en la era digital. Claro. Y ese es el buscador Utópolis, que busca el buscador de ciudades utópicas. Y entonces él viaja al pasado, viaja a la polis griega, a Roma, a las ciudades medievales, a los primeros asentamientos del Neolítico hace 10.000 años, y rescata todas esas historias de qué se trata la ciudad. Es una como especie de filosofía de la ciudad, con qué hacer y con ejemplos de los proyectos que hice, porque están hechos también. En eso estoy trabajando arduamente ahorita para poder concretar eso. Y luego la última, pues que digamos en lo público, es que tengo el honor, ¿verdad?, de estar trabajando como asesor arquitecto de la presidencia dentro del Ministerio de Cultura para los proyectos patrimoniales, arquitectónicos y de parques patrimoniales de la ciudad serían del país, pero nos hemos enfocado en esta primera parte con los que están en la ciudad de Guatemala y trabajando proyectos ahí muy, muy interesantes. Estoy en el Centro Cívico, el mismo Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, la antigua estación central del ferrocarril, convertirla en un centro cultural abierto al público para desarrollar bienales, festivales de cine, para la Feria del Libro, por ejemplo, ¿verdad? Y que sea parte de un recorrido peatonal. Y en el futuro ahí está planeado también que pues va a pasar el tren de superficie, el Metroriel le han llamado, y hay 2 estaciones ahí, y cuando bajas tú de la estación caminas hacia las estaciones que están en la Plaza Barrios de Transmetro, y van a ser 15.000 o 18.000 personas pasando por ese centro cultural, ¿ves? Entonces, y en unas discusiones también de replantear un proyecto que se llama
el Centro Administrativo del Estado, que es un proyecto que ha estado en debate durante 10 años. Yo he sido parte de ese debate, pero el presidente me dio la oportunidad de replantearlo y ya hay una nueva propuesta en curso muy interesante, muy respetuosa y muy interesante, que puede resolver ese asunto y poderlo concluir. Espero, pues, ¿verdad?, durante esta etapa de mi vida, donde estoy ahí, pues, en el trabajo en el Palacio Nacional, ¿verdad? Y también el estudio que generosamente el presidente me brindó, ¿verdad? Yo, pues, trato estoy en eso, con la misma vocación de ese chiquillo, ¿verdad?, de la revolución, ¿verdad? Sí. Ante el mural de O'Gorman, ¿verdad? Prometo, ¿verdad? Es que es importante también, como en tu recorrido, el haber tenido contacto a propósito o no, porque fuiste prácticamente expulsado. Pero, o sea, tuviste un contacto con una cultura, con algo completamente distinto a lo que hubieras aprendido acá. Y viste un crecimiento. O sea, yo me acuerdo que fui en unas vacaciones a México, fui a la casa a Diego Rivera, Sí, que está ahí por Polanco y por todo eso. Y es nada. En Coyoacán. Pero esa es la Casa Azul. Hay otra que la Casa Estudio, que son como 2 torres que están así, como que uno vivía en una casa distinta, creo yo. Sí. Y en San Ángel, San Ángel, perdón. Sí, en San Ángeles. Sí. Entonces, cuando fui ahí, y cabal, esta casa me trajo como ese tipo de recuerdo. Es así como que es como que una casa abierta. Entonces, cuando vos absorbes ese tipo de cultura de otros lugares y vas viendo la funcionalidad, porque la funcionalidad puede ir de la mano del estético también, ¿no? Sí. Y es como ir entendiendo eso y al aplicarlo acá. Yo creo que lo que vos hiciste con la Sexta y con los diferentes espacios que has intervenido ha sido algo que sí a la larga va a tener una repercusión histórica, porque sí considero yo que los espacios de recreación y los espacios en general determinan a los individuos que los recorren, porque no es lo mismo andar ahí caminando en calles de tierra que en algo que sea bueno, que sea bonito, que sea distinto, pues. Y mucho de eso es también como la pelea que he cargado últimamente con esas demagogias políticas que todos hablan de soluciones simples a todo. Es así como, no, es que hace falta educación, hace falta salud, hace falta tal, y sí. Pero sin transportes y sin medios y sin carreteras y sin arquitectura y sin nada, no puedes llegar a ese fin educativo que vos esperas llegar, pues. O sea, porque no es lo mismo recorrer un camino de tierra de 20 kilómetros y llegas todo cansado a la escuela y aprendes 1 de cada 10 temas, a que es en metro, que es a 5 minutos y aprendas y estés fresco, bien alimentado y todo. Pues hablábamos del accidente hoy, de la gran tragedia que pasó, y ahí te das cuenta de la realidad en la que estamos parados, pues. O sea, no es solo como lo vial y todo lo irrespetuoso que pueda ser el transporte público, de pasarse la velocidad y todo lo que sea, pero hay sobrevivientes. ¿Y qué pasa con esos sobrevivientes? ¿A qué sistema de salud? O sea, igual, o sea, es prácticamente una condena vivir aquí en Guatemala. Entonces, ves todo eso y como que el trabajo de personas profesionales, urbanísticos y todo, que propongan soluciones y que sean soluciones concretas y tangibles, es como que un gran... O sea, cambia como que la psique de las personas en las que viven, pues, ¿no? Sí, es un componente importante porque como queda el legado físico, ¿verdad? Exacto. Entonces es transformadora. Si uno lo utiliza bien, es transformadora tremendamente. Exacto. Es tremendamente. Es lo intangible que mencionabas también, ¿no? Sí, crea toda esa situación, crea un cambio en la persona que lo habita. El espacio no es pasivo, es un sujeto activo y retroalimenta la psicología personal, individual y colectiva de quien lo utiliza. Sí, por supuesto. Por ejemplo, en Curitiba, que es una ciudad que fui a estudiar para ver que tiene el sistema de transporte público mucho más desarrollado de América Latina, pues por supuesto tienen 50 años de estar haciendo BRTs. BRTs son el sistema Transmetro, pero en inglés Bus Rapid Transit. De ahí viene con un carril exclusivo. Ellos vienen, ya está totalmente integrado. Si tú vas al hospital, puedes ir en una línea interhospitalaria. Si vas a conectar a una del centro histórico, pero todas están conectadas. Y si vas fuera del perímetro de la ciudad, hay conexiones, todo. Entras al sistema total. Parece que vivieras en Europa ahí. Es América Latina
pero todo ese entorno crea un ambiente diferente, de pacífico integrado, ¿verdad? Sí, claro. Son los hechos urbanísticos que están ahí en juego, actuando en beneficio. Guatemala deberíamos de hacer eso, definitivamente. Sí, y mencionabas a Marx en algún momento de la conversación y sí, yo últimamente como que me he enfocado en eso, en los cambios físicos, en los cambios materiales que determinan la existencia de las personas y es así como que, o sea, 100% sí, o sea, incluso en tu alimentación determina hasta la forma de tus neurotransmisores y la forma en que tu cerebro se comporta, pues, y surge de un cambio estructural y material en tu cuerpo, no digamos en estructuras y cambios materiales en las urbes y en las ciudades, pues, ¿verdad? Claro. Una ciudad es como un cerebro, por cierto. Exacto. Un cerebro que tiene muchas neuronas que somos cada uno de nosotros. Uh-huh. Si nosotros estamos aislados, esa neurona decae. Y si estás en el suburbio hasta no sé dónde, decae. Ahora, si sos marginado, decae. Pero si creas lugares de encuentro donde hay intercambio, como el del panadero, todo eso que hablamos del panadero, o también el matemático, o el no sé qué que te encontrás y que luego en el café estás con otras personas. El barbero y todas esas cosas. Todo eso genera que la inteligencia suba. Te hace más inteligente y más buena gente. Pero sin que te lo propongas, se te quita lo mamón, pues. Sí, sí. Yo no soy, pero digamos, creo que no, tal vez, no sé, pero se te quita. Sí. Lo apático. Yo les recomiendo eso a los guatemaltecos llenos de babosadas. Caminar en las calles. Yo sé que hay problemas. Si yo me declaré peatón, casi es como ser un martirologio en Guatemala, porque no es peatonal Guatemala, solo partes. Pero yo aprendí y le encontré el juego. Sé cómo moverme de aquí para allá y todo. Y le vas encontrando, ¿verdad? Pero te digo, el urbanismo regenerativo social y que crear el orgullo de que tenés esto, que mira que tenés un mercado guau, ¿verdad? Tenés un sistema de transporte. Las estaciones de Transmetro que están aquí están, fueron diseñadas por nosotros, pero no todas, las que están en zona 9, zona 4, zona 10, zona... Las primeras, digamos. No, las primeras no fueron diseñadas, que están en el Aguilar Batres. Okay. Pero tenemos unas especiales que se llaman portales, donde hay transferencia de más frecuencia, una en la 18 calle y otra en el centro cívico y otra en la Plaza Barrios. Entonces esas son como piezas que se diseñaron con una dignidad, con una presencia, como pequeños templos. ¿Por qué? Porque la mejor arquitectura debe ser dada para la gente más trabajadora. No es la palabra humilde, porque puede usarse o no, porque es como los obreros. La gente que le tenés que dar lo mejor a esa persona que es la que trabaja por nosotros, para nosotros. Sí. Entonces nosotros tenemos una ética en urbanística de diseñar como que fuera lo mejor. No tiene que ser en el mall lo mejor, no tiene que ser allá en el banco de no sé cuántos en la zona 4, claro, sino que la estación de Transmetro, donde van a pasar todos los guatemaltecos, indistintamente de su clase, y más los más desfavorecidos y desafortunados de esta sociedad, que son la mayoría. Entonces mis proyectos van hacia ellos, ¿verdad? Sí. Hacia ellos. Esa es la idea básica. Es que también en teoría es el punto donde tienen que mezclarse todo, ¿no? O sea, sí, todos los clases sociales, todos los trabajos, todas las cosas es a través del transporte urbano, ¿no? Del transporte urbano, pero aquí está como hay una percepción atrasada clasista. Sí. La lucha de clases ya no sirve, pero en Guatemala aún hay. Sí. Pero esa no es mi culpa. En Guatemala los que tienen cierto poder adquisitivo no van en el metro. Sí, no quieren. Pero también es culpa de que no se le ha dado el servicio. No es un Transmetro integral como el de Curitiba. No, pues. O sea, ¿cuándo se van a ir? Nunca. Porque es solo un pedacito de metro acá cada 4 años. Sí. Un pedacito de ciclovía cada 4 años. Un pedacito de dosis solo para dorar la píldora, ¿verdad? Y no es así. Tenés que hacer un sistema integrado y tenerlo en 15 años. Ya debería estar completamente integrado, ¿verdad? Con un área metropolitana, que es otro gran concepto que está pendiente. No podemos gobernar la ciudad y el urbanismo dirigirlo desde una sola alcaldía, por más potente que sea. Tiene que ser metropolitanamente y tiene que haber un ente metropolitano para poder administrar transporte, residuos,
agua. Está demasiado centralizada. Sí, entonces no puedes tener un tuk-tuk amarillo con Neto Brand y un tuk-tuk verde con Quiñones. No. Y otro con el otro color. Tiene que ser un sistema integral de transporte público, de metros de superficie, metros como quieras, ¿verdad? Anillos periféricos que se deben de hacer, anillo metropolitano que se debe hacer, anillo regional, todo eso dirigido desde una instancia que se llama ente metropolitano, que ya está en la Constitución de la República hace 30 años. Y no lo han querido hacer, ¿verdad? Porque lo público no interesa. Por eso, es equilibrar lo público. Yo en una entrevista que me hacen con criterio, ¿verdad? Que ahí pues me gusta el programa, ahí está también tal vez el más controversial, ¿verdad? Que es Pedro Truquillo, ¿no? Sí, lo escuché. Yo cuando fui tenía miedo que me iba a despedazar Pedro, dije a ver qué pasa. Pero yo le contesté a Pedro y fue muy buena la entrevista con él. Yo lo considero inteligente, ¿ves? Pero él como que provoca. Sí, claro. Es un personaje, digamos. Es como el Faitelson. Y es conservador y liberal, pero es liberal. Yo está bien. Okay. Y yo le digo, mira, mi idea del urbanismo es equilibrar lo público con lo privado. No es otra. Porque al final un entorno público de gran calidad, lo que dijimos al principio, es todo. Es escuelas, centros de salud, mercados públicos, bibliotecas públicas, transporte público, vivienda, la madre, toda esa capa es la que hace mi pensamiento, a eso va urbanístico. Y el otro son las microtopías que hablamos, que son piezas arte, ¿verdad? De conciencia que se dirigen a otro grupo, ¿verdad? Que es la minoría absoluta, que le llamo yo, que esas personas, ¿verdad? Que están sueltas en este universo enajenado, comercial, totalmente banalizado, ¿verdad? Donde vivimos, que aún tenemos esperanzas en la música, en el arte, en la literatura, en la arqueología, en lo que tú quieras, y entonces se crean esos espacios de conciencia, esos son como por ejemplo, ¿verdad? Yo creo que esa es la lucha que lleva este peatón, ¿verdad? De la capital y bueno, eso es un poco un recorrido breve, ¿verdad? Te digo, pasa por la arquitectura, por el urbanismo, por la música, por el arte, la literatura. Tenés que educarte muchísimo, leer mucho para ser un buen arquitecto. No es nada más, ¿verdad? Tenés que saber, lo aprendes con el tiempo si es que te lo propones, ¿verdad? Y yo leo todo el tiempo. ¿Cómo te mantienes actualizado? Con lecturas permanentes, ¿verdad? Lo que me falta es ser maestro, profesor, fíjate. No sé. Solo a veces doy clases, pero pequeños. Y entonces me actualizo permanentemente con lecturas, leo hacia el pasado y hacia adelante. Okay. La tecnología, los cambios que van al futuro, ¿verdad? El metaverso y el retaverso y todo eso lo estudio una y otra vez, ¿verdad? Ese mundo futuro que se está planteando. Arquitectura en el metaverso. Del metaverso, sí. Hay una novela, Snow Crash, la recomiendo para ti y los que me escuchen después. Es una como utopía donde se planteó por primera vez el metaverso. Zuckerberg no lo inventó él, sino que este escritor de la novela Snow Crash y crea una ciudad virtual, una avenida, una sexta avenida, ponerle, ¿verdad? Sí. Pero imaginada donde vives a placer, creas y creas ¿cómo se llama? Un avatar, ¿verdad? Pero eso es escrito en los años 80. Okay. Un avatar que para mí es topo, el avatar. Ellos viven en esa ciudad. Yo creo que vamos a conectar el ciberespacio. Yo tengo esa idea. Es una ciudad universal que está a nivel tierra del peatón y que está a la vez conectada en varias capas, y es un ciberespacio interconectado a la ciudad que puede ser, utópicamente puede ser fantástica. Un poco también la tesis de esta película de Inception, no sé si la viste, que creaban arquitecturas en los sueños y todo, y que no podían recrear cosas del mundo real porque el otro andaba con su rollo de su inconsciente todo agresivo. Pero sí trataba mucho la arquitectura y mucho como que crear espacios y como que diferentes capas para diferentes sueños, ¿no? Sí, el hiperespacio, ¿verdad? Es increíble y puede suceder y ya está en curso. Claro, eso va en camino. Sí. Matrix, por otro lado, también las películas las analizo. Matrix dice otra cosa, ¿verdad? Que te meten en un espacio virtual imaginario para tenerte encapsulado. Yo creo que así estamos.
Sí. Nosotros un poco. Yo creo que es la metáfora de Matrix, ¿verdad? Para mí esos encapsulados de Matrix son los que están en los suburbios y los que están metidos en su carro, metidos, escondidos con polarizados. Eso, ya estamos en la Matrix actualmente, ¿verdad? Entonces tenemos que recuperar el espacio real porque el contacto visual, el contacto de temperaturas, el contacto entre nosotros, porque somos carne y hueso, ¿verdad? Somos Homo sapiens. O sea, somos Homo y somos sapiens. Sí, claro. La mayoría más Homo que sapiens. Pero ese Homo sapiens aquí está en cada uno de nosotras, de nosotros, y tenemos que administrar ese Homo sapiens. Pero ese Homo sapiens también es el que siente. Claro. El animal, ¿verdad? Por las hormonas y todo lo que fluye en el momento del contacto físico. No abandono. Yo pienso que hay un equilibrio en lo público y lo privado y en el metaverso y la ciudad real. Todo es como jugar con ambas, y si te vas al extremo es donde empieza la loquera, pues. Muchas gracias, Álvaro. Gracias por tu tiempo y por Alan, traernos a este espacio. Pues me agrada bonito. mucho, que espero que la hayamos yo la pasé muy bien, ¿verdad? Me hiciste casi como un terapista. Sí, porque uno ya no piensa en eso, solo pasa la vida, va pasando, pero cuando la entrevista es así tan afable, tan amable y tan inteligente como la vas llevando tú, ¿verdad? Entonces uno, pues yo ahorita me siento mejor, ¿ves? Me siento mejor, y espero que los que escuchen sirva de algo, ¿verdad? Y que así como decíamos, ¿verdad? Hasta venceremos, decíamos, de patojos, ¿verdad? Y nosotros en esta generación, ahora son otras las generaciones, pero estamos conectados con la nueva generación. Estamos muy conectados. La verdadera lucha es la de clases. Sí. Gracias. Está bueno. Adiós. Adiós.